se nota mucho con la presencia del diputado Leo Grosso, que le vamos a estar haciendo un montón de preguntas, ¿no es cierto, Valle? Sí, estamos muy contentas de tener acá, Se Nota Mucho, a Leo Grosso. Es el diputado nacional por el Frente de Todos, militante del movimiento Evita, así que teníamos muchas ganas de poder entrevistarlo, sobre todo para pensar en estas leyes que se estuvieron debatiendo y algunas que todavía faltan debatir, pero todo le queremos preguntar a él, que está acá en el piso virtual. Leo, ¿cómo estás? Ahí va, ¿cómo están? Ahí va. ¿Cómo están? Para entrar al piso me tenía que desmutear, ¿no? Sí. Desmuteate, dirían. ¿Cómo están? Bien, muy bien, acá estamos. Muy bien, gracias por recibirnos en estas semanas tan convulsionadas. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo está haciendo todo? Bien, con mucho trabajo, intensamente. El Congreso tuvo sus idas y vueltas. Quizás como el capricho del PRO de bloquear las sesiones, lo único que hizo es acumularnos trabajo en las semanas, así que estábamos con muchas reuniones, mucha comisión, mucho laburo. Estamos con el presupuesto, nosotros estamos con humedales, estamos con mucho trabajo, y a todo eso se suma el trabajo que ya veníamos haciendo en la calle, en el territorio, que tiene que ver con enfrentar la crisis que nos dejó el macrismo y la crisis que se profundiza a partir de la pandemia, ¿no? Que es terrible, y que, bueno, los números del INDEC dan cuenta un poquito de eso que nosotros desde las organizaciones sociales venimos diciendo. Se triplicó la gente en los comedores. Bueno, ahí tenés el número de pobreza, ahí tenés el número de indigencia, esas cosas. Así que intensamente tratando de amainar un poco esta mala pasada que nos juega a la humanidad entera la pandemia, y que encima en Argentina cae después de otra pandemia sin virus que fue el macrismo. Uh-huh. Y que hace todo un poquito más difícil, pero somos un pueblo luchador, ¿no? Siempre salimos adelante, así que esta no va a ser la excepción. Exacto. Leo, te queríamos preguntar, y para focalizar sobre un tema puntual que nos da necesitamos saber en realidad, y queríamos consultarte, bueno, ¿de qué se trata este proyecto de ley que salió en el Congreso de la ley Escazú? ¿Qué significa concretamente esta ley y por qué la conocemos como una victoria, no? Sí, totalmente. Escazú en realidad es un tratado regional, el primer tratado regional entre países de América Latina vinculado a ambiente y derechos humanos, el primero exclusivamente latinoamericano. Escazú es la ciudad de Puerto Rico donde se elaboró el tratado, y es un tratado que es continuidad de un debate que vienen teniendo los países de América Latina sobre ambientalismo y derechos humanos, porque lamentablemente América Latina es el continente donde más personas muertas, asesinadas por defender el medio ambiente de la tierra hay en el mundo. Sí, hace poquito escuchaba una encuesta que decían que el lugar más peligroso para un ambientalista era América Latina, y que las cifras de cantidad de asesinatos por cuestiones de luchas por el medio ambiente eran altísimas. El año pasado fue el año donde más muertes hubo, fueron 212 muertes, de las cuales en todo el mundo, de las cuales 2/3, 2 de cada 3 de esas muertes fueron en América Latina. Recordemos, ¿no? A Berta Cáceres en Honduras, que fue público, pero también recordemos en Santiago del Estero a Cristian Ferreira, un joven campesino asesinado porque la patota terrateniente expulsaba a los campesinos indígenas para plantar soja en los montes, digamos, ¿no? Y esas fotos en América Latina se dan muchas, porque lamentablemente hay un avance importante de los sectores del agronegocio o de los sectores multinacionales que hacen uso y abuso de nuestros recursos naturales, y por el otro lado en América Latina hay muchos recursos naturales. Entonces esa doble vara, digamos, ¿no? De grandes empresas avanzando con el extractivismo, ya sea minero, ya sea agropecuario, o de tala de bosques y montes, hace que haya disputa y pelea por el territorio, porque también en América Latina hay mucho pueblo originario, mucho campesino, mucha organización que lucha en contra de esas formas terribles de depredar nuestra naturaleza, y muchas veces se resuelve de la peor manera. Por eso este tratado lo que implica es el derecho al acceso a la información pública. Esto es un datazo fundamental, una novedad importantísima. Los Estados miembros tienen que garantizar
el derecho al acceso a la información pública cuando se trata de proyectos que puedan impactar en el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, si viene la Barrick Gold y lleva adelante el proyecto de, no sé, de la mina Veladero, tiene que consultar o tiene que darle la información si el pueblo argentino, cualquiera sea una organización, una comunidad o un partido político, pide la información del impacto ambiental, la tiene que dar. Eso es fundamental porque hasta acá los ambientalistas dicen que con esta ley cambiamos un poco el paradigma de democracia ambiental. Hasta acá, unos pocos, los empresarios de las multinacionales, tomaban decisiones sobre los recursos y sobre actividades que impactaban a muchos y muchas, ¿no? Se está quemando el bosque en Córdoba, se están quemando los humedales en el delta del Paraná. Eso nos impacta a todos, pero esa decisión la tomaban muy pocos. Ahora esa información se la tienen que dar a los muchos, esos pocos, ¿no? Y esto es un pacto importante, o sea, un cambio de criterio importante para América Latina. Después tiene también otros apartados. Uno de los más importantes es el acceso a la justicia. En realidad eso ya está garantizado, pero se refuerza esa idea. Y el otro es la defensa o la garantía para los defensores y defensoras del medio ambiente. Es decir, construir un marco de protección de los derechos humanos de la militancia ambientalista y por la tierra en América Latina. Por todo esto celebramos tanto Escazú. Argentina es el país número 10 que ratifica el tratado. Se necesitan 11 países para que el tratado entre en vigencia, todavía falta uno. Estamos sobre el pucho, como dicen, del tiempo, pero creemos que el impacto de Argentina en términos de que es un país que es muy valorado en el mundo por la política de derechos humanos y por su legislación ambiental, al ratificar este acuerdo da un envión importante para el resto de los países que faltan ratificar. Hay 9 países más que están tratándolo en sus congresos, Brasil, Colombia, Chile, hay un montón de países más que lo están tratando, y esta sanción que tuvimos nosotros semanas atrás, la semana pasada, creo yo, y creemos todos y todas los que venimos peleando por este acuerdo de Escazú, que va a ser el empujón final para que lo terminen de sancionar. Y ahí mencionaste algo como que es clave, que es que, bueno, Argentina tiene muchos recursos naturales, pero también faltan divisas. Entonces, bueno, también la discusión desde que comenzó, creo yo, el debate ambiental, que es bastante reciente, o sea, no tiene, creo que tiene 60 años por ahí, donde comienzan a preocuparse las personas por las cuestiones ambientales. ¿Se puede desarrollar un país cuidando el medio ambiente? Yo creo que no hay otro camino. La verdad es que, o sea, hasta acá nos querían convencer de que la discusión era o te desarrollás o cuidás el medio ambiente. Y la verdad es que estamos todos adentro de nuestras casas, se murió ya más de 1 millón de personas, todos los días mueren personas en todos los países, los sistemas sanitarios colapsados, las economías del mundo se caen a pedazos por un virus de origen zoonótico, que quiere decir que es el resultado de la destrucción del medio ambiente. El coronavirus estaba muy tranquilo y feliz sobre los murciélagos de las selvas tropicales del sudeste asiático, y al murciélago no le hacía nada hasta que nosotros, los humanos, destruimos la selva del sudeste asiático, y esos murciélagos se trasladaron a zonas donde entraron en contactos, todavía no se sabe si con chanchos o con pangolines. La cuestión es que el coronavirus llegó al chancho o al pangolín y de ahí a los humanos. Y acá estamos. Y eso es un desastre ambiental. Es es el desastre ambiental más grande de la historia de la humanidad, la pandemia del coronavirus. Si nosotros ahora no entendemos que no hay otra estrategia más que desarrollarnos en armonía con el medio ambiente y la naturaleza, no entendimos nada. Porque todos los costos económicos que tenemos que cargarle a la pandemia del coronavirus, hay que cargárselos al mal desarrollo económico, al extractivismo, a la destrucción del planeta, del agua, de las tierras, a la contaminación del aire, a los gases de efecto invernadero. Todo tiene que ver con todo. Nosotros no somos habitantes del planeta, nosotros somos parte de este planeta, somos una especie más de este planeta. No vinimos en un plato volador a un lugar donde ya estaba todo armado, somos parte de esto, y nuestra salud es la salud del planeta. Entonces, cuando destruimos
al planeta, destruimos nuestra propia salud. El mejor ejemplo, insisto con esto, es el coronavirus y todo lo que nos está pasando. Tal cual. Y en relación a lo que vos planteás, ¿cómo lo vinculás? Porque a mí me llama mucho la atención cómo está asociado sobre todo a las juventudes esta problemática, ¿no? Como, o el pensar de otra forma el mundo, ¿no? Que en realidad uno escucha o digo, nos ponemos a pensar y reflexionar sobre cómo cuidamos o descuidamos el mundo donde vivimos. Bueno, nos parece lógico que tendría que haber una nueva forma de pensar el mundo y de vivir el mundo, ¿no? ¿Por qué crees que está tan asociado hoy con las juventudes? ¿O se representa más esta problemática en ese sector? Yo creo que por esto que te decía, para mí las generaciones mayores, de hecho los que gobiernan, la generación de Alberto, digamos, es la generación formada con la idea de que desarrollo y ecología son contradictorios. No lo digo por Alberto, lo digo por la generación, digamos, ¿no? Sí, está claro. Entonces ahí cualquier cosa que vos digas ecología te dicen no me vas a dejar desarrollar, porque las ONG yanquis venían a los países de América Latina a obligarnos al subdesarrollo, entonces así ellos se desarrollaban, mientras... Eso es falso. Si nosotros nos desarrollamos de la misma manera que Europa o Estados Unidos, no alcanza el mundo, lo dice el Papa Francisco, no Leo Grosso. Papa Francisco explica, la comunidad científica explica que si todos consumiéramos lo mismo que Europa o Estados Unidos, el resto del mundo que todavía no se desarrolló, se necesitan 4 mundos para producir los bienes que consumen esos en todo el resto del mundo. Entonces es inviable, matemáticamente, ecológicamente, en la biomasa, decía el otro día uno, no hay más biomasa si queremos claro, hacer esto, se acaba el planeta, la materia planetaria, digamos. O sea, es imposible. Después nuestra generación, quizás la de ustedes que son más grandes que yo, por supuesto, esta generación está formada con la idea de que la ecología es un problema del futuro. Entonces, ahorra agua, no tires papeles al suelo, apaga la luz. Entonces vamos retrasando con nuestra actitud individual, vamos retrasando el problema ecológico. Y la realidad es que estamos al borde del colapso. La realidad es que la comunidad científica lo que dice es, che, gente, si en 10 años más seguimos emitiendo la misma cantidad de gases, el nivel de calentamiento global supera los 2 puntos y no volvemos más. O sea, empezamos el fin del mundo. Después puede tardar 500 años, no sé cuántos años puede tardar, pero empezamos el fin del mundo. Calentamos y esto es un horno. En unos años se acaba el agua, se derrite toda, no se puede producir alimentos, se inundan las ciudades, el acceso a los alimentos se hace más exclusivo porque sería más difícil producirlos en un mundo con sequías e inundaciones. Digo, y así la debacle total, una seguidilla de hechos bochornosos que involucran al conjunto de la población humana, diría. Entonces, nada, los jóvenes entendieron que el problema es ahora. Los más pibes, las más pibas, esos que abrazan las banderas ambientalistas, nos dicen, muchachos, ¿qué presente me están dejando? ¿No? ¿Qué futuro vamos a tener? ¿Qué presente me están dejando? ¿Qué vida voy a pensar en este mundo? Exacto. Entonces, lo que los pibitos lo que nos dicen es, ustedes tienen la culpa, háganse cargo, no hay más tiempo. El 70% de los gases de efecto invernadero los generan 100 empresas en el mundo. El mundo se está calentando y puede llegar a significar el fin del mundo, y el 70% de esos gases los generan 100 empresas. No es una cuestión de actitud individual, es una cuestión de regulación de los estados, lo que nosotros tenemos que generar. Es una cuestión de responsabilidad y de diligencia política y empresarial del mundo. Por eso el problema es ahora, y los pibes agarran el guante y dicen, muchachos, empiecen a hacer leyes y a ponerle límites al mercado, porque lo que hay que cuidar acá es la vida. Bueno, Leo, sabemos que tenés muy poquito tiempo, te está esperando otra entrevista y otras tareas, así que para cerrar queríamos saber sobre el tema de ley de bosques, ¿qué nos podías decir? Ley de humedales. Ley de humedales. Está todo mezclado porque se están prendiendo fuego los bosques de Córdoba, y por eso hablábamos un poco de eso antes. Porque es una situación muy difícil y hay que pensar, yo creo, una modificación a la ley de bosques, porque a pesar de tener una muy buena ley de bosques, se siguen desmontando los bosques, se siguen prendiendo fuego para el desarrollo inmobiliario. Digo, los bosques en Córdoba, el 90% de los incendios de Córdoba fueron intencionales.
En el 70% de los lugares donde se prendió fuego el monte en Córdoba, después hubo desarrollos urbanísticos privados, countries. Entonces, sonsos no somos, algo tenemos que hacer. Se nota mucho, paren un poquito. Ahora también pasó que los humedales se prendieron fuego. Y los humedales son ecosistemas fundamentales para la vida humana. Son los ecosistemas con mayor capacidad de absorción de agua en la Tierra. Entonces son grandes reguladores de desbordes de ríos, de inundaciones, de grandes lluvias, que a su vez cada vez son más fuertes por el cambio climático. También son los que más capacidad de absorción de gases de efecto invernadero tienen. Por lo tanto, mitigan los resultados del cambio climático, es decir, regulan las inundaciones, pero a su vez ayudan a prevenirlos. Pero como eran pantanos, tierras con agua, todo el mundo los pensaba que no servían para nada. Rellenalo, tirarle tierra encima y meterle un country, meterle un club, meterle un parque industrial, meterle lo que sea. Y en el delta del Paraná, que es la situación que se hizo famosa por las quemas de pastizales que llegaron a Rosario y llegaron a Buenos Aires, lo que pasó es que empezaron a criar vacas. Antes, en el año 97, había 150.000 vacas criándose en el delta del Paraná. Como la soja se extendió tanto, las vacas pasaron a tierras marginales y ahora hay 1.700.000 vacas en el delta del Paraná. Ay, no. Entonces, ¿qué hacen? Queman los pastizales porque las vacas no comen el junco, para decirlo así en criollo. Cuando el junco brota, tiene un brotecito tierno que la vaca sí come, los queman en agosto, los queman a principios de septiembre para que empiecen a brotar en primavera y las vacas se alimenten de eso. Esa práctica que antes era muy reducida porque había 100.000 vacas, ahora se extendió tanto, sumada a la sequía generada por el cambio climático y la bajante del río Paraná, que es histórica en 40 años, tan histórica es que encontramos las cadenas de la vuelta obligado en el río Paraná hace un mes y medio. Todo eso se conjugó y se quemaron 90.000 hectáreas de humedales, generando un verdadero ecocidio, asesinando a toda la naturaleza habida y por haber arriba de esos humedales y afectando gravemente la capacidad ecosistémica de esos humedales. Por eso estamos en el Congreso desde el 5 de agosto planteando la necesidad de debatir y sancionar una ley de protección, de presupuestos mínimos de protección de humedales, que no es una ley que prohíbe la actividad económica, pero pone pauta. Muchachos, no pueden prender fuego 90.000 hectáreas de humedales. Claro. Muchachos, acá en el conurbano no puedes construir un country arriba de una laguna, porque si no se inundan los barrios al lado. Claro, porque no solo le destruyen esa capacidad de esponja de los humedales al rellenarlos, sino que los suben. Quizás se puede ver camino a La Plata como están 1 metro, 2 metros arriba de la ruta de los country, y eso hace que el agua vaya para otro lado. Exactamente, para generalmente los barrios populares, porque encima siempre fueron tan solidarios las personas con plata en este país, que lo que se inunda es el barrio pobre de al lado. Ricos eran los de antes. ¿Te acuerdas que los ricos antes donaban casas para hospitales, para escuelas? Y los ricos de antes pedían permiso, los ricos de antes pedían permiso. Ahora no. Ahora nos llevan puesto el mundo entero directamente. Pero ahora no. No hay forma. El 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero las produjeron en los últimos años, según un informe de Oxfam. Yo siempre lo cito la fuente para que no digan que dice este perejil. El 10% de las personas ricas del mundo. Otro motivo más para odiar a los ricos. Podríamos tener esa columna, una columna odiamos a los ricos, claro. Por lo menos que paguen el aporte, por lo menos que hagan el aporte extraordinario, que dejen de llorar, que no les cambien la ecuación. Es increíble, la verdad es que y además sobre todo los medios, cómo los medios hegemónicos y comunicación, cómo van instalando temas de una forma tan, pero tan horrible y siniestra. Sobre todo se vio con esto del impuesto, de una vez de la ley sobre el aporte de una vez extraordinario. La verdad es que aparece una situación que es increíble, la manera siniestra donde instalan sistemáticamente en los medios una situación además inexistente. Por eso, Leo, te queremos agradecer tu participación hoy. La idea de nosotras y de nosotros desde Génera y de este programa de Se Nota Mucho es poder seguir poniendo en la agenda, para decirlo de alguna forma, y seguir visibilizando aquellas cuestiones que
a veces no se le da tanta comunicación y tanto medio, y que se necesita seguir profundizando y sobre todo seguir debatiendo y ampliando sobre leyes tan importantes como esas y sobre otras temáticas. Así que te agradecemos mucho, Leo, que hayas pasado por Se Nota Mucho. Espero que te hayan sentido muy cuidado por nosotras. Sí. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Un beso grande.